Listo, Ahora sí. muy bien. Bueno, yo primero quiero también pedirles que me excusen y que alguien me avise a las 8:30. Estoy con la necesidad de darle a mi mamá un medicamento, entonces haré una pausa a las 8:30, voy y le doy ese medicamento y regreso. Bueno, se nos ha pedido a nosotros compartir en esta noche acerca de la necesidad que tenemos todos de sostener el mundo de rodillas. Entonces, este momento, este encuentro tiene este título, Sostener el mundo de rodillas, ¿sí? Y me gustaba recordar para esto esta cita bíblica de 2 Corintios 12:9. En mi debilidad se manifiesta su gracia, adaptada por supuesto, ¿no? Porque mi gracia se manifiesta en tu debilidad, pero entonces, haciendo la propia de cada uno de nosotros, podemos decir que en mi debilidad, en nuestra debilidad, se manifiesta su gracia. Y yo lo invito a que lo diga allí, donde usted está, en su casa, en cualquier lugar. Dígalo para usted. En mi debilidad se manifiesta su gracia o tu gracia, Señor. En mi debilidad se manifiesta tu gracia, Señor. Y esta es una verdad radical para nosotros que somos cristianos y que tratamos de hacer las cosas bien y que, bueno, tratamos de esforzarnos por agradar a Dios con toda nuestra vida. Luego, si hablamos de sostener el mundo de rodillas, pues está claro que hay que estar de rodillas, ¿no? Por supuesto. Pero hay que hacer una pequeña especie de análisis del tiempo que necesitamos para esto. Pero antes de eso, tenemos que pensar en qué es sostener. ¿Qué es sostener? Yo quiero que alguien levante la mano, no sé cómo funciona esta plataforma, pero que alguien levante la mano y que opine. ¿Qué piensa el que se atreva a pensar y a decir qué es sostener? ¿Qué significa sostener? Alguien, un voluntario que quiera compartir, que quiera darnos su apreciación de lo que significa sostener. Reina Fernández de San Cristóbal, sostener significa aguantar, aguantar el peso de algo o aguantar cualquier cosa, aguantar, Gracias, Rey. Muy bien, aguantarla. porque precisamente eh, aguantar el peso, para aguantarlo yo tengo que estar debajo, para aguantar un peso. Si yo quiero sostener algo, tengo que estar debajo. Y precisamente eso es lo que nosotros necesitamos consolidar. Acá tenemos esta imagen que nos hace esa referencia, ¿sí? Pero también tenemos esta otra frase que encontramos aquí abajo, que la fuerza se adquiere por repetición, porque precisamente para sostener yo necesito tener fuerza. Y para tener fuerza, yo necesito entonces entrenar. Y vamos a usar la analogía del gimnasio, de la fuerza física, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de la fuerza espiritual, eso lo sabemos. Pero vamos a usar la analogía del gimnasio por esta frase que encontramos aquí abajo, de que la fuerza se adquiere por repetición. ¿En qué sentido? Si yo voy al gimnasio, yo empiezo a ir al gimnasio, o yo soy de los que va al gimnasio, si yo quiero tener fuerza en mis brazos, en mis piernas, supongamos que en los brazos, yo voy a tener que hacer repeticiones de algo que se llama curl de bíceps, ¿sí? Entonces, tengo que hacer repeticiones. Normalmente me van a poner a hacer 4 de 12 cada una, ¿sí? 4 series de 12. Y tengo que repetirlas. Y no solamente repetirlas por repetirlas, yo tengo que cuidar la técnica. Tengo que cuidar la forma en que repito. Y ahí estaba quizás uno de los descuidos mayores de nosotros como cristianos en cuanto a la vida espiritual y en cuanto a la oración. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos encontramos con Dios en el silencio de nuestra oración, repetimos de alguna u otra manera. Repetimos alguna frase, repetimos alguna palabra, repetimos el Padre Nuestro, ¿sí? Repetimos el rito de la celebración de la Eucaristía. Y resulta que si yo descuido la técnica,
En el gimnasio o no hago nada o me lesiono, ¿sí? O no hago nada o me lesiono. No progreso. Y ahí está la clave. No progreso. Y si yo descuido la técnica, que en este caso sería la concentración, ¿verdad? El silencio, la forma en que oro, pues yo no progreso en la vida espiritual. No voy a progresar. Necesito eso. Necesito luego también, para sostener, necesito tiempo. Y el tiempo lo necesito, por supuesto, para poder adquirir la fuerza entrenando. Entonces yo necesito, además de tiempo, necesito organización, porque necesito un horario clave y claro de entrenamiento. ¿Por qué la iglesia es tan sabia? Y yo me disfrutaba la preparación de este compartir con ustedes porque pensaba en lo que a nosotros como consagrados nos obliga la ordenación diaconal a hacer liturgia de las horas litúrgica, es decir, rezar el oficio de lectura, cualquier hora del día, pero normalmente esa es la primera oración, el oficio de lectura, hacer después los laudes, hacer las tercias, hacer las sextas, hacer las nonas, hacer las vísperas, hacer las completas. Son 7 momentos de encuentro de oración. Son itinerarios, son un horario, son una organización. ¿Cómo me entreno yo entonces en el día tras día como cristiano? Y ojo, luego, pues a través del carisma que Dios nos ha regalado como cursillista, ¿cómo me entreno yo para tener fuerza, para poder sostener el mundo de rodillas, para poder sostener el mundo con mi oración, para poder sostener lo que sea a nivel espiritual? Y esto es clave y es grave, porque hay que hacer este análisis de tiempo, ¿sí? Para preguntarnos y darnos cuenta entonces cuánta inversión de tiempo yo tengo para orar. ¿Cuánta? Acá lo hemos hecho muchas veces en la diócesis y con nuestros cursillistas acá, pero yo quiero invitarle a que usted allí, a partir de este momento, 8:17, ¿verdad? Todos yo creo que tendremos las 8:17 hora venezolana en Movistar. Este, Vamos a hacer un Padre Nuestro juntos, como normalmente lo hacemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y si queremos hacer una Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y si queremos agregar algo en esas oraciones rápidas que nosotros a veces habremos hecho en algún momento de la noche, gracias Señor por este día, te doy gracias por todo que me has dado, Señor. Ayúdame a tener un descanso reparador. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto tiempo pasó? Alguien que me diga. ¿Cuánto tiempo invertimos en el Padre Nuestro, la de María y estas palabras? 2 minutos. 2 minutos. Y ya había empezado el minuto 17, ya estaba bastante avanzado. ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros oración así? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces no hemos rezado rápido en la mañana porque nos vamos para el trabajo, porque se me hizo tarde para levantarme? ¿Cuántas veces yo no he hecho ni siquiera, bueno, yo como sacerdote por supuesto que lo escucho muchas veces y lo pregunto, cuando la gente se confiesa y dice 3 cositas por encima, yo pregunto la oración de la noche, la oración de la mañana y a veces me dicen, Pues la de la noche casi no, padre, me hago la señal de la cruz. La de la mañana pues sí, un poquito más. Pero es que yo necesito entrenarme para tener fuerza. Yo necesito organizar un tiempo de entrenamiento para poder sostener. Si yo voy a ir al gimnasio, es que pensemos, por eso estamos usando esta analogía. Si yo voy a ir al gimnasio, a lo mejor, no sé, habrá gente que lleva audífonos, habrá gente que... Pero yo voy a dedicarme. Primero porque he pagado. Sí, estoy pagando una mensualidad. Y segundo porque quiero aprovechar el tiempo.
Entonces voy al gimnasio y me concentro y estoy quizás lo mínimo una hora, hora y media, pero ¿y luego para entrenar el alma? Hmm, tremendo, fuerte, ¿sí? Nosotros sabemos, como cursillistas, como cristianos, pero como cursillistas sabemos que la oración es la palanca del apóstol, por supuesto que sí, pero hay un secreto en la repetición y la repetición tiene su secreto en el hecho de que me fortalece. Una repetición bien hecha me fortalece y me desarrolla. Si quiere, escriba esa frase si tiene un papel por ahí. Si no, repítala en su mente. Si está escuchando y está haciendo cualquier cosa, la repetición tiene esa clave, ¿sí? La tiene, ¿verdad? Me fortalece, me desarrolla. La repetición en el gimnasio fortalece mis músculos y los desarrolla. Entonces, a nivel espiritual, si yo repito el rosario, si yo repito la lectura de la palabra de Dios, si yo repito con la conciencia y la concentración necesaria, yo voy a fortalecer y voy a desarrollar mi vida. Cuando yo reflexionaba en esto, hace un par de meses quizás, yo descubría la grandeza o redescubría de una manera especial o de una manera clave la grandeza del rezo del rosario, de la repetición del rezo del rosario. Uf, vanas repeticiones, nos dicen los hermanos protestantes, pero es que son vanas repeticiones si usted no cuida la técnica, como en el gimnasio. Son vanas repeticiones. Se puede dañar, si uno hace un curl de bíceps mal, usted se puede dañar el manguito rotador, se puede lesionar el codo, se puede... Acá yo voy de alguna u otra manera, relativizar mi alma, a entorpecer mi vida de creyente y luego sencillamente seré un autómata, ¿sí? De actividades. Entonces, recordando y reconociendo que la oración es la palanca o una de las palancas del apóstol, ¿sí? Hay que reconocer o hay que recordar o hay que redescubrir qué es lo que es una palanca. Si nosotros buscamos etimología de palanca, vamos a llegar al punto de la utilización actual de la palabra. Una barra rígida que apoyada en un punto multiplica la fuerza. Barra rígida que apoyada en un punto multiplica la fuerza. Entonces, la barra, es decir, ¿sí? La palanca, podríamos decir que es el Espíritu Santo, que es la gracia, que es la oración, que es el sacrificio, porque es lo rígido, es lo fuerte, es mi Dios que me ayuda, que apoyada en un punto multiplica la fuerza. Entonces el apoyo es nuestra débil humanidad. Ahí. Si yo dejo que la gracia de Dios esté en mí, si yo dejo fortalecer mi alma, mi vida espiritual, con la oración, con el sacrificio, con la unión íntima con Dios a través de su Santo Espíritu, la fuerza de mi humana debilidad se va a ver multiplicada por la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por dificultades y por situaciones bien fuertes y tenemos hermanos que en algún momento nos dicen, no, lo admiro, o escuchamos que hermanos nuestros dijeron que admiraban nuestra fortaleza en un momento de debilidad y de enfermedad y de situación familiar compleja? Pues precisamente era porque en ese momento estábamos fortalecidos en Dios, que es, en este caso, esa barra rígida que multiplica la fuerza cuando se apoya en mi humana debilidad. Y eso es genial, eso es absolutamente genial. Yo recuerdo que cuando estaba en segundo año de filosofía, mi hermana tuvo un periodo largo de enfermedad, de neumonía y todo esto, y al final murió. Y todos esos días yo había querido pedir permiso en el seminario para que me dejaran ir al hospital y poderle llevar un sacerdote, pero
Pues no sé, por alguna razón el padre nunca me quiso prestar el teléfono, los padres no me quisieron dar permiso y bueno, yo no pude hacer eso. Pero yo recuerdo el día que me llamó mi mamá para decirme que mi hermana había muerto. Eran como las 11:50 y algo del día. Y, y bueno, yo me puse de rodillas en la habitación del seminario y le dije, bueno, gracias Señor, porque esa enfermedad no terminará en muerte eterna, porque esa enfermedad habrá servido para purificar su alma. Y, y fue un regalo de Dios, de verdad, porque después llegaba al comedor, perdón, del seminario y le dije a mis compañeros más cercanos, les dije, mi hermana se murió. ¿Qué? ¿Usted está echando broma? Sí, mi hermana se murió. Me llamó mi mamá hace rato. Pero ¿y usted por qué está así tan tranquilo? Y yo le dije, pues no sé. Y después escuchaba en una reunión que estábamos de todos los compañeros. Y nunca se me olvida eso, lo dijo un compañero, quizás el más despistado de todos y el que menos uno le tenía fe que iba a ser sacerdote y que efectivamente después se retiró. Y dijo, yo admiro la fortaleza de Carlos en razón de toda la enfermedad de su hermano y la muerte y todo eso. Y, y bueno, gracias a Dios yo había tenido un camino chéverito con la renovación carismática católica y yo sabía que eso era obra de Dios. Y nosotros nos hemos dado cuenta cuando en nuestra vida esa fortaleza ha sido obra de Dios, pero ha sido obra de Dios gracias a la disposición que nosotros hemos tenido en algunos momentos para poder entrenar nuestra vida de fe, para poder entrenar nuestra alma, ¿sí? Luego, por supuesto, entonces yo soy consciente de que ese entrenamiento que hago de mi vida de fe es mi base, es la base que tengo, ¿sí? Porque precisamente, y esto me lo compartían en el texto para poder adaptar este compartir con ustedes, pero yo lo recuerdo de mi párroco cuando era niño, lo recuerdo perfectamente, él decía, la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo consigo que Dios, de alguna manera, por decirlo así, atrevidamente, se haga débil a mi súplica. Y que de tanto yo pedir, o de tanto unirnos todos a pedir algo, Dios decida tener otro designio que el que aparentemente nosotros teníamos. Y eso es lo que sucede cuando hay un milagro, por ejemplo. Es un designio de Dios, pero bien sabemos que muchos milagros también acontecen en razón de la súplica de sus hijos, porque Dios es un padre, y es un padre que ama con ternura, y a un padre que ama con ternura, o mejor pensémoslo, en una madre que ama con ternura, su hijo está allí y le pide, mamá, tal cosa, el hijo pequeño, un hijo pequeño. Mamá, yo quiero ir al parque. Y mamá, vamos al parque, porque la mamá está en el mercado. Y pues, mamá, vamos al parque. Solo un ratico, por favor, mamá. Solo un ratico, mami. Solo un ratico, vamos. Quiero montarme en el columpio, mami. Por favor, solo va a ser un ratico. Su mamá, por muy cansada que esté, por muy fastidiada que esté del mercado de la cosa, si es una madre con un buen corazón, va a acceder llevar a su niño ese ratico que le está pidiendo ir al parque, aunque no haya sido un día para salir a ir al parque. Entonces, de eso se trata. Resulta entonces que esa base que yo tengo la logro consolidar en razón de toda esta experiencia de repetición. Sigamos con la analogía del gimnasio. Yo puedo haber ido al gimnasio un año, 2 años, y yo dejo de ir 3 meses. Normalmente se dice que se pierden, no, eso se pierde todo. Pero es que se pierde quizás mucha masa muscular, sí, usted se engorda, qué sé yo. Pero usted llega al gimnasio y a usted ya no le cuesta lo mismo que le costó la primera vez que fue. Lo que a usted le costó la primera vez que fue 3 meses en consolidarlo, lo consolida en una semana. Porque usted tiene una base para seguir creciendo, una base para seguir fortaleciéndose, una base para seguir desarrollándose como cristiano. Y nosotros estamos llamados a desarrollarnos, a crecer y a fortalecernos en la vida cristiana para ser santos. Ayer, si mal no recuerdo, ayer la primera lectura, sean santos, como el Padre y yo somos santos.
Sean santos como su Dios es santo, perdón. Era del libro del Levítico. Ajá. Entonces hay que preguntarnos en este punto, ¿cómo están mis bases? Ajá, levantar la mano. ¿Cómo? Son las 8:30, ¿verdad? Eso le va a decir, padre, son las 8:30. Sí, mi mamá estaba pegándome gritos allá. No me demoro ni 3 minutos, por favor, qué pena. ¡Voy, mami! Bueno, qué pena con ustedes. Ya estoy por acá de vuelta. Ajá, entonces hay que preguntarnos cómo están mis bases. Es decir, hay que hacer un análisis de mi vida, de lo que ha sido mi vida de fe y preguntarme qué tanta calidad tiene mi horario de oración, mi horario en esta analogía del entrenamiento, ¿no? Mi entrenamiento en la vida espiritual, mi entrenamiento en la oración. ¿Cómo está eso? ¿Sí? ¿Cómo están mis músculos espirituales? Dice allí abajo en la diapositiva, ¿cómo están mis músculos espirituales? ¿Sí? Y entonces, tenemos esta frasecita arriba que quería dejarla para el final. Así como mucha gente está concentrada hoy por hoy en tener una vida fitness, ¿sí? Nosotros necesitamos una especie de, se me ocurría pensar en spiritual fitness. Fitness es una aptitud, perdón, con P, aptitud de vida sana, ¿no? A nivel físico. Necesito tener también, y una aptitud también, por supuesto, de vida espiritual, porque tengo que ser consciente de que soy espíritu plenamente. Me ha gustado pensar en este nuevo año que nosotros invertimos tiempo de calidad para desayunar, para almorzar, para cenar, pero esa misma cantidad de tiempo que invertimos en un desayuno, en un almuerzo y en una cena, no la invertimos en 3 momentos específicos del día para la oración, no de la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué cuidamos más? ¿El alma o el espíritu? Padre, pero es que si uno no tiene tiempo para ponerse a dedicar los 15 minutos del desayuno, los 20 minutos del almuerzo o la media hora del almuerzo y los 15 minutos de la cena. Y no hablemos de la preparación del almuerzo y esto y aquello, ¿no? Cuando estamos en casa. Pero bueno, hay que buscar tener una planificación de oración durante el día y que sea de calidad. Eso será lo importante. Luego, nosotros necesitamos también ser conscientes de que cuando ya entramos más en materia, en nuestra vida cristiana, pero sobre todo en nuestra vida como cursillistas, vamos a tener que ser conscientes de lo que hacemos. Y esto es necesario en un tiempo de la iglesia en la que, o en el que yo creo que muchos
le huyen o nos hemos sentido tentados o se sienten tentados al no compromiso. Así, al no compromiso, sencillamente. ¿Por qué? Porque Jesús me invita a construir la casa sobre la roca. ¿Sí? A eso me invita Jesús, a construir la casa sobre la roca. Y acá pues, este, yo he querido ponerlo de esta forma. El edificio sobre la roca, Mateo 7:24. Nosotros ya sabemos y conocemos toda esa parábola, ¿verdad? Quien construye sobre la roca, pues cualquier cosa lo puede abatir y no lo conmueve, no lo debilita ni nada. Em, pero entonces nosotros podemos darnos cuenta de que cuando hablamos ya de cursillo y hablemos de un cursillo de cristiandad, de la experiencia de un cursillo, de este curso, pues hay cosas que son superficiales y hay cosas que miran los demás y que mira el mundo, ¿no? Y al fin de cuentas, eso siempre es accesorio, ¿sí? Siempre es accesorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquier cursillista, cualquier participante del cursillo puede estar pensando, por ejemplo, uy, qué largo esto, que al final todos lo piensan y después cuando ya ha crecido la amistad lo dicen, ¿no? Uy, pero qué largo este rollo de sacramentos, no, pero qué fastidio esto, no, pero ¿cómo se les ocurre que en silencio ahora, en silencio? Comer, no, ni que fuéramos. ¿Dónde me metí? ¿A qué me trajeron? Me dijo hace unos días una muchacha que hizo el cursillo acá en, en nuestra diócesis, dijo, padre, qué bueno que están arreglando la casa, que no sé qué, qué tal. Cuando yo entré a la habitación, yo dije, uy, me siento como en una cárcel, porque yo había llegado sola, padre. Entonces, fíjense, todas esas cosas son accesorias y esas cosas son las que mira el mundo, son todo lo superficial. Y entonces, de alguna manera, que no, porque son esenciales en el fondo, pero es superficial para el que participa en el cursillo, la charla, ¿sí? Las charlas, lo que está diciendo el rector, lo que está diciendo el rollista, lo que está diciendo el profesor base, bueno, eso está allí, eso le está entrando superficialmente. Luego, precisamente, pues todo el edificio es el cursillo, pero las charlas son como las ventanas de lo que la persona va dándose cuenta de este edificio, de esta construcción, de esta casa nueva que está conociendo en estos 4 días. Ah, mira, sí, cursillo, cursillo, cursillo. El cursillo, que es el edificio de todo, tiene unas ventanas, podríamos decir, que son las charlas. Son las charlas y tiene una decoración, que es la música. Y yo me he dado cuenta que en el cursillo no en en todas las regiones y no en todas las diócesis contamos con buenos músicos. Y entonces, bueno, la música es una decoración. Que si cómo ponemos las mesas, que si cómo servimos los platos. Y es importante porque yo soy uno de los que más se concentra en cuidar esos detalles. Pero todos esos detalles, todo lo que se ha preparado teórica e intelectualmente, el cursillista que va a dar los rollos, el profesor base que va a moverse de aquí para allá, el rector que va a quizás a dirigir y a lo mejor ya es el cursillo número 30 que dirige, esto es pan comido para mí. Eso no es nada si no tiene una buena base, si no está sobre la roca. ¿Y cuál es la roca de esta estructura, de este edificio que nosotros conocemos como cursillo, de esta casa que nosotros conocemos como experiencia de cursillo en esos 4 días? Sí, si contamos el jueves. Este, pues ¿cuál es? Mi oración. Y mi oración se convierte en una porción de esa roca que sostiene eso. Mi oración, como lo decimos y como lo hemos dicho ya, que es una de las palancas del apóstol, pues es lo que va sumando. Y eso no lo mira nadie. El cursillista ni se ha enterado de que alguien está orando por él, ni se ha enterado de que van a darle después el sábado, sí, el sábado, el sábado o el domingo, me perdí.
Las palancas cuando se, se dan el sábado, ¿verdad? El sábado del almuerzo. Sí. Sí, padre, el sábado. Este, estoy como mi mamá ya, yo. Ajá. Entonces, no, ni pendiente. Y eso que no mira a nadie, Dios es el que lo mira. Y esas palancas nuestras, como cursillistas, esas repeticiones bien cuidadas, con muy buena técnica, son precisamente esas súplicas del niño a la mamá que fue solamente al mercado y que le dice, mami, por favor, vamos al parque un ratico, solo un ratico. Cuando nosotros, Señor, te pido por favor por Juan Andrés, que está viviendo su cursillo. Tócalo, Señor, usa esas las palabras. Te ofrezco hoy, hay tradicionales ya, ¿no? Palancas tradicionales. Te ofrezco hoy, Señor, este, mi esfuerzo por no tomar café, mi esfuerzo durmiendo en el piso. Te lo ofrezco, Señor, para que tú toques el corazón, toques la mente de Juan Andrés. Y a lo mejor Juan Andrés ha estado pero fastidiado porque las charlas, porque él tenía rato sin copiar a mano tanto, y porque qué fastidio, y porque aquí ni un video con una diapositiva ponen, porque cómo es posible que todo sea escuche y escuche y copy, siéntese y no. Pero Dios está viendo todo lo que estamos haciendo nosotros y eso hace su efecto en su mente y en su corazón. ¿Cómo? Perdónme la expresión, no es con ningún sentido negativo, pero como Dios quiere, como a Dios le da la gana. Y en el momento en que Él quiere, somos y hemos sido testigos de que quien ha estado siempre fastidiado y siempre, al final de repente, así, pero así. Yo recuerdo de una manera muy particular, ahorita inmediatamente, una muchacha que incluso me manifestaba como su fastidio y su adversión hacia mí por cosas que había dicho en alguno de los rollos. Y no, no, es que este padre no sé qué cosa. Y así, o sea, revelada, yo me acordé que bueno, que uno no se puede poner, no se debe poner a discutir para esto, para aquello, todo bien, bien documentado ya. Y, y bueno, y cuando es que ella, que era la más adversa, que era la más, bueno, en el momento de la confesión, me dice, padre, ¿me puedo confesar con usted? Y yo le digo, sí, claro, y usted sí va a querer confesarme después de todo lo que yo le he dicho. Y yo le dije, bueno, le dije allí algunas cosas. Y sí, yo decía, qué increíble cómo Dios obra, qué increíble de verdad. Es una cosa impresionante. Bueno, luego entonces nosotros necesitamos ser conscientes de que pues una palanca para que sea pues efectiva necesita ser fuerte, lo hemos dicho ya, ¿no? Entonces, como entre las palancas está la oración, mi oración necesita ser fuerte. A mí siempre me da cargo de conciencia cuando tanta gente le dice a uno, Padre, ore por mí, ore por mí. Y claro, para uno como sacerdote quizás es muy fácil decir, desde ya está en la Santa Eucaristía. Porque bueno, pues ya no hago quizás un esfuerzo mayor, pero me da cargo de conciencia cuando recuerdo, por ejemplo, hace rato le estaba dando la cena a mi mamá está conmigo desde hace un poco más de una semana. Y entonces recuerdo que a una señora me regaló 3 kiwis. Y yo le iba a dar hace más de una semana, y le iba a dar, ay, le voy a dar un kiwi a mi mamá como fruta de cena. Y voy a buscar el kiwi y me vino a la mente el momento en que le estoy agradeciendo a la señora y le estoy preguntando que cuánto le debo y ella me dice, no, padre, ore por mí. Y yo voy a agarrar el kiwi y yo, Señor, y yo casi no he orado por ella. Y bueno, Señor, bendícela, y bueno, Señor, ayúdala, y bueno, Señor, multiplícale este gesto que ha tenido. Pero necesito hacer cosas más fuertes, porque si no, yo no voy a desarrollar. Si yo toda la vida me paso en el seminario, en el gimnasio, cargando unas mancuernas de 5 kilos cada una, yo no voy a lograr más nada. No voy a hacer nada. Entonces acá tenemos esta diapositiva que nos menciona pues el sacrificio como la palanca que más cuesta realmente. Y el sacrificio a mí me ha gustado
presentarlo así, como el verdadero amor hecho palanca, porque allí está la clave del amor verdadero. Y esta imagen de Jesús, que por supuesto es tan diciente siempre, porque Jesús nos ha dicho que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie. Pero es que antes de eso también nos dijo que hay espíritus que no salen sino a fuerza de ayuno y oración. Marcos 9:29. Espíritus que no salen sino a fuerza de ayuno y oración. Y el ayuno y la oración, aunque no parezca, ameritan sacrificio. Y en muchos momentos son un sacrificio, un verdadero sacrificio, como lo es para nosotros sacerdotes quizás celebrar siempre el sacrificio de la Eucaristía. Yo les comparto que soy capellán de un ancianato de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebro la Eucaristía allí todos los días a las 7 de la mañana. Y bueno, la mayoría de los padres tienen su día libre, ¿no? Tienen su día libre y que bueno, ese día pues se levantan un poquito más tarde, qué sé yo, hacen sus cosas más personales, tal. Yo recuerdo, no sé, hace como 2 años, haberme despertado cansado, yo no sé por qué, un domingo y decir, Dios mío, ¿cuándo me vas a regalar un domingo como cualquier mortal, por Dios? Y yo no tenía que celebrar misa a las 7 de la mañana. Y eso era recién despertándome. Y yo después dije, "Pff, nunca, nunca, yo siempre voy a tener que celebrar la Eucaristía los domingos a las 7 de la mañana. Y si no tengo Eucaristía a las 7 de la mañana, tendré, por obligación moral, por supuesto, porque el que quiere pues se queda durmiendo, pero tendré la obligación moral de levantarme a confesar, por lo menos. Pero eso será siempre. Decía Dios. Entonces, siempre la oración va a tener un toque de sacrificio. Y cuando cuesta, es cuando más palanca es. Cuando más me cuesta. Por eso, por supuesto, la mejor palanca que yo ofrezco por un candidato que he enviado a cursillo de cristiandad o por un cursillo de cristiandad es aquello que más me cuesta. Me cuesta dejar de tomar café. A mí me gustó mucho, escuché una vez en un cursillo al que fui como oyente, que el esposo le decía a su esposa, mi amor, he dejado de comer chimú. Este, no sé, eso a mí me conmovió increíblemente porque bueno, o sea, el chimú ya raya en el vicio, ¿no? Y la necesidad de estarlo consumiendo. Y de verdad, y decía, de verdad, te lo prometo, es en serio. Entonces, eso, lo que más cuesta. Eso lo sabemos, ¿sí? Em, pero precisamente acá tenemos este detalle que es muy particular. Para que una palanca mueva algo pesado, hay que hacerle fuerza. Yo tengo que hacerme fuerza en mi vida, con el esfuerzo de mi vida. ¿Para qué? Para que pueda obrar verdaderamente en la vida de la otra persona eso que yo estoy ofreciendo, ¿sí? La gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo en mi débil humanidad, pero que me ha multiplicado la fuerza en razón de la disposición que yo he tenido para, ¿sí? Luego, esta cita bíblica de Juan 15:13 precisamente es la que nos dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dicho por Jesús y vivido por él plenamente. Entonces, la oración que duele es esa palanca que cuesta, es ese sacrificio, es ese verdadero amor que se hace palanca por la vida del otro, porque ofrezco. Y nosotros cristianos tenemos que aprender a ofrecer cualquier cosa, a aprovechar cualquier cosa para ofrecerla, ¿sí? Ofrecer el dolor de una enfermedad, ofrecer el fracaso, el dolor de un fracaso, el dolor de un afecto, de un contratiempo, de un desprecio, de un no me tomaron en cuenta, no me llamaron esta vez para plantilla y yo que tanto quería ir, claro, llamaron a fulanito, llamaron a fulanita. Uy, no, porque de lo contrario voy a ser como este muñequito que está acá, ¿sí? Un raquítico, tratando de alzar qué. Y así podemos estar en este momento realmente, porque a lo mejor nuestra fuerza, nuestras repeticiones no han sido con una técnica muy bien cuidada. Y me gusta pensar en esto que he puesto aquí al final, el ejemplo de desgaste de las guardias de los médicos, porque están allí para cuidar
la vida física, para ser palancas de la vida física, por decirlo así, ¿verdad? Con su desgaste, con su trasnocho, con su estar pendiente, con su pasar revista, con su ni siquiera poderse sentar en un momento de emergencias de toda la noche. ¿Y nosotros? Eso es tremendo. Acá en nuestra diócesis tenemos ahora un santuario diocesano de adoración y reparación, de adoración perpetua. A nosotros como cursillo, movimiento de cursillo de cristiandad nos corresponde los segundos domingos de mes. Todos los segundos domingos de mes nosotros vamos a tener la responsabilidad de estar en vigilia desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y va a haber turnos, ¿sí? Hay 6 personas fijas para hacer los centinelas y 6 que van rotando y bueno. Pero así como aún lo pensaba cuando preparaba para compartir con ustedes, perdón, la huella de los perros. El párroco tiene 6 perritos. Este, bueno, resulta que pensaba en eso. ¿Cuántas veces nosotros hacemos una vigilia de oración por alguien? ¿Cuántos hay, Señor, Dios mío, que cambie fulanito, que mejore sutanito? Qué padre que yo tengo mi hijo, que no sé qué. Yo pensaba, si uno le dice a esa mamá que se quede toda la noche orando, no, a veces habrá alguna que lo haga, una que otra, pero la mayoría no lo hace, no lo hace. Si le dijera en cambio a un brujo que le tiene que comprar unas cuantas velas y llevarlo a un río y no sé qué, eso sí, pero nosotros necesitamos ser conscientes de eso, de que velamos como precisamente instrumentos de Dios por la vida espiritual, por la vida de las almas. Y como velamos por eso, em, pues por supuesto que nosotros tenemos un regalo de Dios a través de nuestra oración, que es la posibilidad de interceder, la intercesión. Y sostener el mundo de rodillas no es otra cosa que intercesión. Intercesión. ¿De qué forma? Esta frase que es tan típica de nuestra iglesia, que primero hay que hablarle a Dios de los hombres para luego hablarle a los hombres de Dios. Pero ¿cuánto voy a durar hablando? Si para yo hacer que otra persona conozca a alguien, tengo que decirle varias cosas y tengo que contarle, yo lo malo lo digo así rapidito. Y yo puedo decirle a alguien, no, con esa persona no se junte porque ese es un hipócrita, un falso, no, ni le crea nada de lo que le diga. Y listo, yo tengo ese mal concepto y con ese mal concepto me quedo y a esa persona ni le abro las puertas de mi vida. Muy probablemente por esa referencia tan negativa. Pero yo para poder hacer una buena presentación de alguien, para que la otra persona se interese por alguien, pues le tengo que hablar una y otra vez. El típico ejemplo en muchas charlas, ¿no? Lo que habla el enamorado de su enamorado, la enamorada de su enamorado. Vive hablando, ¿no? Que es tan lindo, que qué bello, que no sé qué, que es tan amable, que usted viera cómo es, que cómo escribe, que no, que es fundamentoso, que tal, porque no le ve defectos, que esto, que aquello, que lo otro. Por eso, por eso, hermanos, en el precursillo yo tengo que conocer al candidato para saber qué le voy a decir a Dios de ese candidato, para después decirle a esa persona que yo he identificado como cursillable todo lo que debo decirle para enamorarlo más de la experiencia del cursillo de cristiandad. Pero yo primero tengo que presentarle a Dios todo eso. ¿Sí? Sostener de rodillas, por supuesto, pues es interceder y interceder es ponerse entre Dios y el hermano para pedir por él, para pedir misericordia por él, para pedir por su alma, para pedir por sus necesidades, para pedir por su conversión, para que cambie su manera de pensar. Por eso yo necesito conocer al candidato a cursillo, porque yo tengo que saber que esa persona piensa en este aspecto así, Señor, toca su mente. Cambia esto. ¿Por qué? Porque si Dios ya sabe, ¿para qué si Dios ya sabe? Caemos en esas frases a veces tan mediocres. ¿Para qué? Para que sea tal cual el niño insistiéndole a la mamá el día del mercado que lo lleve al parque. Así. Y hay algo que yo siento que Dios me regaló en una ocasión para una homilía y de verdad que me pareció un detallazo de Dios. Con la oración pongo frente a Dios el alma de quien no ora. Con la oración
yo pongo frente a Dios el alma de quien no ora. Cuando yo estoy orando por Juan Andrés, yo, Señor, te presento a Juan Andrés, te presento su vida, te presento su mente, su corazón, ayúdalo, regálale la conversión, ta, 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 ta. Yo le estoy poniendo enfrente a Dios el alma de quien no quiere presentársela. Y eso es grandioso, eso es espectacular, eso es sublime y eso hay que tenerlo muy claro, que con la oración yo pongo frente a Dios el alma de quien no ora. Hago que se encuentre con Dios el alma de quien no ora. A lo mejor eso tendrá alguna razón más teológica y hasta refutable, pero a mí me ha parecido un regalazo de Dios eso, ¿sí? Esto de sostener el mundo de rodillas, yo creo que es una misión del cristiano. Es una misión del cristiano y es una misión del cursillista, por supuesto. Del cursillista con mucha más razón, porque es que el cristiano o nosotros, bueno, yo me enteré que era ser buen cristiano en la renovación carismática. Otro se enterará que es ser buen cristiano en Emaús. Otro se enterará que es ser buen cristiano en la Legión de María. Otro se enterará que es ser buen cristiano en la Cofradía del Santísimo. Otro en su parroquia. Otro en el Opus Dei. Otro. Pero ustedes y yo hemos consolidado, seguimos consolidando y Dios nos sigue recordando lo que es ser un buen cristiano a través del movimiento del Cursillo de Cristiandad. Y a través del movimiento de Cursillo de Cristiandad, yo estoy recordando esta noche que tengo la misión de sostener el mundo con mis rodillas, estando de rodillas. ¿Por qué? No, pero es que hay que orar en espíritu y en verdad, Padre. Entonces uno puede orar acostado y uno puede orar como... Eso no, eso son cosas ahí que se mete la gente exagerada y ortodoxa. No, por supuesto que no, porque resulta que la oración como palanca, la que más fuerza tiene es aquella que precisamente yo hago con mayor sacrificio. Y cuando me arrodillo, eso tiene un efecto diferente, un toque diferente. Por supuesto que sí. No, pues yo voy a hacer estas sentadillas, no sé, aquí acostado, usando la analogía del gimnasio. No, eso no va a hacer efecto. Por supuesto que no va a hacer efecto. La misión de sostener, Romanos 15:1. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Esa cita bíblica me ha gustado, uy, no sé, desde que estaba como en primero de filosofía, en el seminario. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Pero ahí lo que hay que preguntarse es eso que estaba en una de las diapositivas anteriores, por acá, ¿cómo están mis músculos espirituales? ¿Cómo está mi fortaleza? ¿Cómo están mis bases? ¿Cómo está mi entrenamiento? ¿Cómo está todo lo que tiene que ver con la organización de mi tiempo para orar? Eso hay que preguntarnos. ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo? Porque si no, si yo soy un débil en este momento, si yo soy un débil, ay, no, padre, pues ahora para volver a ser fuerte, no, recuerde que esto es como el entrenamiento en el gimnasio. Usted no tiene 3 días siendo cristiano. Usted ya no toma leche, como decía San Pablo. Usted ya come comida sólida. Y aunque se haya descuidado, usted solamente necesita hacer una buena confesión, o a lo mejor se confesó hace poquito, pero hacer un buen propósito de enmienda y retomar su camino de fe, su proyecto de vida, para saber que usted tiene la obligación adquirida desde el bautismo de sostener el mundo de rodillas. La misión de sostener el mundo de rodillas, como cursillista, sostener este movimiento que ha sido medio de bien para tantos y que será para otros muchos, si usted sigue sosteniéndolo de rodillas. Y a mí me encanta ver lo genial por eso puse esta imagen acá, del ejemplo de desgaste de las guardias de los médicos por la salud física en el ejemplo de desgaste del médico del alma, Jesucristo, por la salud del mundo entero, por la salvación del mundo entero. Uf, eso, súper genial. Él se fortaleció toda su vida. Otra cosa que a mí me encanta del Evangelio es siempre que dice Jesús se levantó de madrugada y se fue a orar. Jesús pasó toda la noche orando, porque Jesús se cansaba, igual que ustedes y yo, 100% hombre, pero él sabía lo que necesitaba. Él sabía lo que necesitaba para, para poder cumplir esa misión que tenía de sostener el mundo
con su cuerpo, con su ser, con la entrega de su vida. Y en el cursillo de cristiandad, entonces, yo tengo la misión de sostener a los candidatos y sus luchas internas. Y eso, hermanos, yo les comparto, siento agobio, me confieso, siento agobio cuando yo entro a las historias del Organismo Mundial en Instagram, del OMSC, y veo el montón de cursillos que hay. Yo digo, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo para orar por todos estos cursillos? Les confieso eso, que me siento agobiado, que yo digo, Señor bendito, cuánta necesidad de oración, cuánta. ¿Para qué? Para sostener a cada uno de esos candidatos que no conozco y que son Loimar de la diócesis de Barcelona. Me decía, padre, ore este fin de semana por el cursillo que vamos a tener. Y a veces uno ora con mucho más detalle por los que conoce, ¿no? Pero en razón del Evangelio, del fragmento del Evangelio de ayer, sí, de ayer, este, de ayer o de antier, uy, perdónenme que yo de verdad ando loco, no he dormido bien, eh, dice, cuando lo hicieron con uno de estos, los más insignificantes, pero no por despectiva, la expresión insignificante, yo decía, claro, para mí pues es, perdonen lo que voy a decir, no lo malentienda, para mí es insignificante de alguna manera el cursillo de Barcelona porque pues no conozco a nadie, no en forma despectiva, sino que no me mueve mucho a lo mejor lo encomiendo en la Eucaristía y en la oración así, pero a ver, yo he dormido en el piso por el cursillista que más está renuente en el cursillo tal, de la diócesis de tal, de no sé de dónde. Porque no solamente los míos, qué fácil es orar y sacrificarme por los que conozco, pero por los demás. Eso es sentido de comunión. Por supuesto, entonces, yo tengo la misión de sostener las luchas internas de los candidatos que están viviendo el cursillo, que están pensando, no, yo para qué vine, mejor me voy, pero ¿cómo me voy a ir? Si aquí dijeron que esto era para hombres, si yo me voy y me van a decir, no, mira el debilucho este que no fue capaz de aguantar, pues aquí me quedo, ¿qué más en esta vaina? No, y mire esta habladera, y yo que ni sé escribir, ¿qué hago yo aquí metido? Qué vergüenza, ¿no? Esta gente se va a burlar de mí, que yo, no, y hay que pasar a hablar. Para eso son mis esfuerzos, para eso son mis rodillas. A los dirigentes que son instrumentos de Dios para que sus palabras calen, para que no busquen en algún momento ser los chéveres y ganar más amistad y más confianza que el director espiritual primero o que el rector, porque yo quiero que el otro que está evaluando pues a mí me vea y por nuestra propia conversión porque siempre decimos, los que hemos tenido la oportunidad de ir a cursillo, como plantilla, como sea, siempre decimos que es volver a vivir, pero vivir de verdad, ¿no? Bueno, esto ya me lo sé, y no, eso es necesario. Ese es el mundo que sostenemos, por supuesto que sí. Y luego, nosotros necesitamos ser conscientes que las palancas concretas, las palancas, lo que llamamos palancas en el cursillo, pues tienen de alguna manera un significado preciso e importantísimo. Fíjese que hemos venido desde lo general, de la necesidad de sostener, de esforzarnos, de desarrollar fuerza, de organizarnos para desarrollar esa fuerza y todo esto en esto que nos atañe como movimiento de una manera muy concreta y como dirigentes, ¿no? Las palancas en el cursillo tienen este significado precioso y genial de que todos somos cuerpo de Cristo, miembros de una iglesia y de que precisamente el participante se dé cuenta de que no está solo, de que no está solo, de que le acompañan, de que oran por él, de que hay alguien que está interesado por él sin que él se hubiese dado cuenta, ¿sí? De que no está solo, de que está acompañado.
Y luego, pues eso me lleva a darme cuenta de que, pero es que de esto no somos conscientes, ¿no? A darme cuenta de que ahí la vivencia de la comunión de la iglesia y de la comunión de los santos, ¿sí? Porque que otra persona se sacrifique en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, cuando vemos así todas, por mí, eso a lo mejor a nosotros ya no nos dice mucho, porque estamos acostumbrados a verlo, pero quien está viviendo la experiencia del cursillo y ve, uy, Brasil, México, hemos hecho esto, esto y esto, uf, qué increíble, qué genial, qué bonito, comunión, uy, ya va, esto es interesante. Y yo quiero decir algo aquí no con ningún sentido de otro tipo, porque, y yo no sé si estoy fallando en esto, que sea Dios quien me juzgue y me perdone, pero bueno, ustedes me van a entender, pero yo no voy a nombrar nada para no pecar tanto. En otras experiencias, las palancas son individuales o son solo individuales. No hay este tipo de palancas, como las que recibimos de otras diócesis y de otros países. Y bueno, no lo critico, simplemente que estoy poniendo esta comparación porque esto me hace ver ese sentido más amplio de comunión. Y sin duda luego son un aliento al corazón, un impulso de ánimo, ¿sí? Me gusta esta expresión de aliento porque el aliento da vida. Me hacía recordar en el aliento de vida del Génesis, le dado de Dios a los hombres, al ser humano. Son alientos, son mi esposa hizo esto por mí, mi esposo hizo esto por mí, no sé, mi mamá hizo esto por mí, la señora esa que me invitó, la señora esa que me invitó que llevo conociendo 5 meses, 3 meses, 2 meses, durmió en el piso por mí. Dios mío, qué fuerte, pero qué genial, qué genial. Eso es un impulso que a lo mejor a nosotros ya no nos dice mucho, pero a quien está viviendo la experiencia y deja un impacto múltiple, pero podríamos mencionar estos. Un impacto en la humildad, un impacto en la fraternidad y en la responsabilidad que tengo en la humildad porque yo no me merezco. Yo como cursillista que estoy allí viviendo el cursillo, y yo me merezco que alguien haga esto por mí, o que alguien duerma por mí en el piso. Y entonces todo eso tiene efecto en la asimilación de la experiencia del cursillo. ¿Por qué? Yo que no me estoy tomando esto en serio y tal, fulanito y sutanito están sacrificándose por mí. Uy, no, señor, ya va, yo tengo que tomarme esto en serio. ¿Sí? Eso hay que pensarlo. Por eso mis palancas no deben ser, y perdónenme, pero es que a mí me da como un fastidio cuando me he dado cuenta que las palancas son la misma cosa, por no decir la palabra con BA, la misma cosa, solo que le cambiaron el nombre porque no les dio tiempo de hacer nada por ese pobre cristiano, y entonces imprimieron cuatro que dicen, para Carmen Jimena Martínez. Carmen, el grupo Cristo de la Grita está haciendo por ti rosarios, coronillas, no sé qué, bla, 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 bla. Después viene María Contreras. María Contreras, Dios te bendiga. Le cambiaron esa palabra, ¿no? Dios te bendiga, esa frase. El grupo está haciendo por... No, no, ya va, ya va. Eso tiene que tener un toque personal importante. Que la persona sienta que lo está haciendo por mí. Por supuesto que sí. Hay palancas que envía el grupo. Por supuesto que sí. Pero que el grupo se distribuya siempre los candidatos para. Y que eso, a mí de verdad que cuando las envían redactadas en computadora, pues me gusta porque se ven más bonitas, pero tienen la tentación, y lo hablábamos antes de que concretáramos este encuentro, tienen la tentación de cambiar el nombre porque ya está redactado. Pero eso es pecado, pecado mortal. Que yo escriba ahí tres tonterías que no hice.
porque esto tiene un trasfondo y un sentido y un fin más profundo. Que la persona diga, ¿están haciendo eso por mí? Que tenga ese impacto de humildad, de decir, ya va, yo he sido un miserable pecador y yo no merezco tanto. Uy, Señor, ayúdame a valorar esto, ayúdamelo, ayúdame a vivirlo. Entonces asume la responsabilidad precisamente de decir, no, yo tengo que ponerme las pilas y tomarme esto en serio ahora sí. De ahora en adelante, Señor, yo tengo que cambiar. Si esa persona es capaz de hacer eso por mí, entonces tengo que aprovechar el tiempo, tengo que aprovechar mi vida, tengo que buscar el verdadero ideal, tengo que todas esas cosas. Y luego, por supuesto, el impacto en la fraternidad porque se da cuenta de que alguien que ni siquiera lo conoce bien se está esforzando por su ser, por su felicidad eterna. Y eso es maravilloso. Hermanos, yo, yo quisiera, por favor, invitarles, yo voy a quedarme aquí, invitarles a que nosotros podamos, como conclusión de este encuentro, que creo que me alargue un poquito, conclusión de este encuentro, podamos nosotros tomarnos en serio la analogía con la que hemos empezado esto. Yo debo entrenar mi vida espiritual para tener fuerza, para poder sostener la vida de los otros, ¿sí? Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado a nivel espiritual. Pero esto como una cosa seria, que a usted le quede como propósito de este encuentro, por favor, que no sea otro momento de esos en que usted se metió allí, pues quizá para hacer acto de presencia o para escuchar a ver qué cosa nueva dicen, porque como todos sufrimos de soberbia y a veces nos tienta por ahí el demonio a creer que eso ya, ya yo me sé todo lo que lo van a decir de otra forma, y ya yo me lo sé. Que nosotros nos llevemos desde mi persona, que nosotros nos llevemos el propósito de revisar de nuevo cómo es mi rutina de entrenamiento espiritual diario, llamémoslo así. Mi rutina de entrenamiento espiritual diario para yo poder crecer o seguir creciendo en fortaleza, seguir desarrollando mis músculos espirituales y seguir, por supuesto, sosteniendo el mundo de rodillas y sosteniendo este movimiento tan maravilloso y tan genial que es el cursillo de cristiandad. Y quizás yo me atrevo a decir, hermanos, que quizá una de las razones por las que en estos momentos el movimiento tuvo su auge así pleno y potente en el mundo, pero yo me atrevo a decir que en este momento nosotros no tenemos el mismo auge que antes, precisamente porque en este momento de la historia la gente está más débil espiritualmente, más entretenida en otras cosas para poder fortalecerse en su espíritu. Que Dios nos dé la gracia de perseverar y que Dios nos dé la gracia de saber que todo lo que hacemos repercute en la vida de los demás, en la vida de la iglesia, lo bueno que hago, lo malo que hago también, pero sobre todo en razón de nuestros cursillos de cristiandad, que es responsabilidad de nosotros, que algo dejé de hacer yo o que pude haber hecho yo cuando se cayó un cursillo, cuando un candidato al final no quiso ir, que no busquemos siempre nuestro agrado. Y miren, hay que ser estratégicos y hay que ser astutos y hay que ser creativos, pero hay que ser cansones también y hay que ser incómodos para los demás, para nuestros familiares, para nuestros amigos, porque nuestro Dios, nuestro Señor, siempre fue un punto de contradicción, siempre fue incómodo en algún momento, incluso para sus discípulos. Pero yo tengo que serlo para poder seguir entusiasmando e incentivando a los demás a ser parte de esto. Y tengo que saber también que todo lo que hago en torno a un cursillo de cristiana, una experiencia de cursillo, lo hago con las palancas que yo hago o con las palancas que yo envío, las hago precisamente para saber que el cursillo es una obra de Dios. Es una tarea de todos, pero es una obra de Dios. En el cursillo yo me doy cuenta
de todo lo que hicimos juntos, ¿sí? Es resultado de eso. ¿Por qué? Volvemos. Porque un cursillo que ha tenido palancas, un cursillo que ha tenido palancas sacrificadas, va a ser para la vida de los participantes, de parte de Dios, en razón de nuestra intercesión, la experiencia del niño en el parque. Mamá, por favor, vamos al parque un ratico. Eso, la súplica de sus hijos al Padre. Entonces me doy cuenta de que el cursillo descansa en la providencia de Dios, desde conseguir las cosas, que el candidato se va sintiendo amado y se va sintiendo sostenido por una familia y encontrado, que precisamente nuestro grupo de amigos, de amistad, de equipo, pues se sostiene por eso, por la oración que hacemos, porque nosotros, yo voy a hacer una confesión pública aquí de mi mediocridad, que se supone que debemos hacer los viernes, los primeros viernes de mes, la coronilla de la Divina Misericordia como Secretariado Diocesano de San Cristóbal a las 3 de la mañana. Y lo que va de año no lo hemos hecho. La hicieron los que fueron a la primera vigilia de este año, algunos. Y luego, si no, si yo no hago nada, si yo no me esfuerzo espiritualmente, pues sencillamente cada cursillo de cristiandad, cada experiencia de cursillo de cristiandad descansa en el esfuerzo humano. Y me estreso y me fastidio y que no encontramos esto y que no sé qué. El candidato en la experiencia pues se va a sentir solo en su proceso. No va a haber una fuerza espiritual de dónde para que él diga, ah, mira, para que encuentre algo que lo haga despertar. Y nuestro grupo, cuando nosotros no estamos fortalecidos, se vuelve un club social, como muchas cosas de nuestra iglesia, como algunos equipos de Samueles, de nuestras parroquias, y perdonen que lo diga, como un club social, porque si no hay compartir, si no hay una cosa así súper chévere, si no hay un invento, no, qué fastidio. Pues un club social de encuentros. Que Dios nos dé la gracia entonces, hermanos, de tener como propósito esta noche organizar nuestra rutina de entrenamiento espiritual diario. Yo veo este emoji aquí que está apuntando el reloj y me los imagino a todos ustedes. Dios mío, este padre se pegó. Bueno, Dios nos dé la gracia de perseverar. Me gustaría también que viéramos de nuevo esta cita bíblica de Romanos 15:1. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado, pero tenemos que ser fuertes entonces. Dios les pague, hermanos.